Los académicos y especialmente los académicos del derecho concuerdan en sostener que las libertades académicas, de investigación y de enseñanza son esenciales para las universidades y sus profesores, a fin de crear y diseminar conocimiento nuevo. Las universidades son la fuente de las ideas y como instituciones basadas en el conocimiento deben tener un profundo impacto en las sociedades, especialmente en aquellas que atraviesan periodos difíciles. En el siglo XVI y XVII se crearon las primeras universidades en Latinoamérica, inspiradas en su mayoría en el modelo de la Universidad de Salamanca. El concepto de libertad académica era desconocido en esas primeras universidades. Sin embargo, el término libertas philosophandi, precedente de la libertad académica, se usó ya en 1622 en la defensa que hizo Tommaso Campanella de Galileo Galilei. Sin embargo, aunque no había un reconocimiento formal de la libertad académica, los académicos de las universidades de ese tiempo gozaban de considerables privilegios como la inmunidad, el derecho de darse sus propias reglas y decidir cómo, qué y de qué manera enseñar. La libertad para investigar y enseñar es importante para los académicos, pero tiene una relevancia particular en las naciones en desarrollo. Durante las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, profesores fueron despedidos e incluso asesinados por criticar las políticas gubernamentales. Por ejemplo, una de las primeras acciones de Juan Domingo Perón cuando asumió la presidencia de Argentina fue designar en cargos de rector y de decanos de la Universidad de Buenos Aires a sus colaboradores y promulgar en 1947 una nueva ley de universidades según la cual solo los profesores peronistas podían enseñar en las universidades argentinas. El resultado fue catastrófico. Si bien la libertad académica es importante para las universidades, no ha sido objeto de suficiente análisis teórico y empírico en Venezuela, tampoco en Latinoamérica, a excepción de países como Brasil. Cabe señalar que el artículo 75 de las recomendaciones UNESCO sobre la condición del personal docente de la educación superior ordenan al director general, abro comillas, preparar un informe sobre la situación mundial de la libertad académica y el respeto de los derechos humanos del personal docente y en general del personal universitario en la enseñanza superior, basándose en los datos facilitados por los Estados miembros y en cualquier otra información fehaciente obtenida por los métodos que considere convenientes. 2 décadas han transcurrido desde la firma de este instrumento de la UNESCO, firmado, cabe, por todos los países latinoamericanos, incluida Venezuela, y sin embargo, esta tarea está aún prácticamente incompleta. Sin embargo, a pesar de que hemos contemplado legalmente el derecho a la libertad académica y a la autonomía universitaria, que son indisolubles, tenemos una legislación regresiva que se va imponiendo progresivamente. Por una parte tenemos la Ley Orgánica de Educación. Esto lo hemos trabajado en el informe que presentamos para el examen periódico universal el año pasado, el segundo ciclo. Es la primera vez que se realiza un informe sobre libertad académica y autonomía universitaria en Venezuela y allí demostramos, lo pueden leer, está online en las distintas páginas web de las organizaciones que trabajamos este tema. Allí expresamos cómo el artículo 34 tiene una serie de disposiciones que son regresivas y restringen y reducen la libertad académica y la autonomía universitaria. Tenemos, por supuesto, el Plan de la Patria. El Plan de la Patria, el último y los anteriores también, contempla explícitamente la transformación radical de las universidades para someterlas a la doctrina y al pensamiento bolivariano socialista. Entonces, a través de esta premisa, digamos, las premisas más generales contenidas en el Plan de la Patria se van implementando a través de legislaciones, a través de decretos, a través de resoluciones. Tenemos por otra parte una serie de decretos ministeriales, específicamente del Ministerio de Educación Universitaria, que asignan competencias a los viceministerios, competencias que usurpan totalmente las competencias tradicionales y esenciales de las universidades, es decir, violentan totalmente la autonomía universitaria. Tenemos también sentencias judiciales en el caso, lo que les comentaba ayer, en el caso de la Universidad de los Andes, tenemos una jueza que mediante sentencia, ella designa quién va a ser el director de un programa de doctorado o de un programa de maestría en la Universidad de los Andes, específicamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La primera convención colectiva única era tan absolutamente disparatada y tan violatoria, no solamente de la autonomía universitaria, sino también para destruir totalmente la institucionalidad universitaria,
y el sistema de jerarquía basado justamente en el saber, basado justamente en el conocimiento, según esta convención colectiva única, la primera, se planteaba que los trabajos de ascenso de los profesores serían uno de los jurados de los trabajos de ascenso de los profesores, una de las partes serían un representante de las juntas comunales, sin tener ninguna cualidad académica. Entonces, violando justamente también todo lo que es el principio esencial universitario, que es el ser juzgado por tus pares. Tenemos pues las prácticas regresivas, sin embargo, aunque podamos hablar de que en las universidades autónomas tenemos garantizado el principio de la titularidad, sin embargo tenemos una serie de prácticas regresivas que responden básicamente a la situación país y que se mencionaban ayer, las renuncias de los profesores por razones económicas e incluso políticas. Hay profesores que se van porque son amenazados, porque además de profesores, por supuesto, pertenecen o son parte de partidos políticos y han sido amenazados. Hemos tenido casos que a lo mejor no salen todos los días en el periódico, pero no son solamente las razones económicas las que llevan a los profesores a huir del país. Entonces, hablamos de titularidad, pero hasta qué punto realmente se respeta, ¿no?, en las universidades autónomas o se aplica. Tenemos una serie de políticas regresivas. Tenemos la imposición del plan de formación de personal docente de las instituciones de educación universitaria. Este plan de formación docente somete, esto lo pueden hallar también en el informe que preparamos para el examen periódico universal, somete las investigaciones de los profesores a la autorización del Ministerio de Educación Universitaria. Y se está imponiendo, somete incluso la organización de congresos, la organización de eventos académicos a los ministerios. La institucionalidad no autónoma está sometida a doctrinas prescritas tanto para los profesores como para los estudiantes, impidiéndoles la participación en marchas y protestas. Estudiantes de universidades no autónomas que expresan su descontento con políticas del gobierno o que desean participar en marchas, etcétera, son despedidos. La libertad de enseñar, investigar y publicar, que es esencial a la libertad académica. Profesor Santiago Guevara, ya sabemos que tenemos 4 profesores detenidos. Profesor Santiago Guevara es emblemático, detenido el 21 de febrero, puesto a la orden de la justicia militar, básicamente por divulgar y expresar y emitir su opinión experta. Es decir, cuando hablamos de la violación de la libertad académica, es como una violación doble de la libertad de expresión. Es la violación de la libertad de expresión, pero doblemente, porque es la violación a la libertad de expresión justamente de un experto en el área en la cual está emitiendo su opinión, ¿no? En la institucionalidad no autónoma no existe esta libertad de enseñar, investigar y publicar, o está sumamente constreñida. También hemos colocado aquí otra característica de la situación país que afecta este ítem, que serían las restricciones de divisas que impiden la actualización y adquisición de materiales, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo las investigaciones. Yo creo que esto es una situación de toda la Universidad de los Andes, que es donde más conozco facultades. Los estudiantes se ven en facultad de odontología, los estudiantes se ven obligados a llevar su material. El que no lo pueda comprar no puede hacer las investigaciones, no puede hacer las prácticas. En ciencias también, es decir, es sumamente difícil trabajar cuando no tienes acceso a los reactivos, y todo esto se debe también a la política y la distorsión, digamos, económica, ¿no?, que te impide simplemente, aunque tengas el dinero, pues no puedes acceder a las divisas. Y es sumamente, afecta a todas las áreas de conocimiento. Hemos colocado aquí también el acceso a Internet. Realmente hoy en día el acceso a Internet, el poco o el nulo acceso a Internet afecta sumamente, de manera sumamente grave, lo que es la capacidad de formarse, la capacidad de intercambiar, la capacidad de debatir. No solamente, no mencionamos aquí la imposibilidad de viajar. Ya uno va cuando se puede ir a algún congreso, usted ya no ve ningún venezolano prácticamente, ve una cantidad de latinoamericanos y no ve ningún venezolano. La inseguridad en las universidades lo hemos colocado también como un ítem. Es decir, las universidades tienen que ser espacios seguros, como decía ayer el profesor Jesse Levine de Scholars at Risk. Tú te tienes que sentir en un espacio en el cual puedes estar tranquilo, no tienes que estar con miedo de irte. Tenemos una inseguridad que es también producto del país y que yo lo coloco aquí en este ítem para medidor de la libertad académica. Y por supuesto también afecta el derecho de los estudiantes a acceder a cursos, es decir, cursos nocturnos en muchas universidades se han cerrado. En la Universidad de los Andes son las 5, 5:30 y ya no hay nadie. Y si uno se ha quedado hasta esa hora, está asustado y se tiene que ir. La institucionalidad no autónoma, los profesores y los estudiantes se autocensuran.
los universitarios que pertenecen a partidos políticos de la oposición son criminalizados y estigmatizados. Tenemos en Mérida el caso de la profesora Marta, que de las cuentas tanto del comandante de la policía de Mérida como del gobernador Alexis Ramírez le colocan tweets con fotos y flechas donde dice ella es la primera terrorista, ella es la que tiene bombas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un profesor que milita en un partido político es prácticamente un enemigo doble. Protestas convocadas por movimientos estudiantiles son reprimidas violentamente. Los estudiantes son la principal víctima de las agresiones a las universidades. Tenemos también las agresiones a la libertad de asociación. Esta libertad se ha ido restringiendo. Bueno, los ataques a las marchas, a las reuniones, a las protestas. Esta libertad se ha ido restringiendo de manera creciente al incorporar y crear una institucionalidad paralela. Es decir, se desconoce, por ejemplo, los gremios como FAPUP, se desconocen los gremios APULA, Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. Se crean gremios paralelos, afectos y sometidos al gobierno. Esto también es un mecanismo para, a través de esta vía y de otras vías, para crear ingobernabilidad dentro de las universidades. Entonces nosotros hemos tenido, por lo menos en la ULA, quema de autobuses, hemos tenido secuestro del Consejo Universitario, en la Universidad Central de Venezuela quema del rectorado, hemos tenido también una ingobernabilidad en los comedores por parte del personal y de esos gremios, digamos, paralelos, ¿no? El gobierno también se ha encargado de generar una matriz de opinión totalmente desfavorable a las universidades autónomas. No sé si recuerdan, en 2015, la Asamblea Nacional, que ya era saliente, ellos tuvieron una sesión en donde pedían la intervención de las universidades y se encargaban pues de prácticamente denigrarlas como agentes del imperialismo, con una cantidad además de conceptos totalmente mal digeridos de cierto tipo de filosofías posmodernistas, relativistas, pero totalmente mal digeridos y fuera de contexto, y señalaban justamente que los universitarios de las universidades autónomas eran prácticamente agentes de la CIA, ¿no? Por supuesto, tenemos que esta política de la creación de matriz desfavorable también tiene que ver con, les damos muchísimo dinero, pero ustedes no rinden cuentas, ¿qué hacen con ese dinero?, etcétera, ¿no? Entonces, esto es realmente, podemos decir que hay una política del Estado dirigida directamente a acabar, a someter la universidad autónoma, la universidad libre, y esto es típico y es normal de cualquier dictadura. Las universidades son específicamente esos espacios en donde hay libertad, donde hay libre debate de ideas, donde hay un pensamiento tolerante, donde hay tolerancia cuando se expresa el pensamiento, y esos espacios de libertad siempre son incómodos a las dictaduras. Bueno, muchas gracias y